personas que aparentan ser lo que no son. Y entonces, y déjame decirte que no estoy hablando de ello, quizás tergiversando las Escrituras, ni saliéndome de la enseñanza de la Biblia, sino todo lo contrario. El ángel de la iglesia en Esmirna, el pastor, dice el Señor, dice yo conozco la situación que estás viviendo. Y le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Algunas traducciones dicen, y cómo te blasfeman, así dice la palabra, dice, y cómo te blasfeman aquellos que dicen ser judíos o que aparentan ser judíos, y dice, pero no lo son. Alabanzas a Dios. Qué bueno esta mañana nosotros esto poder verlo con mucha claridad y que Dios de verdad nos ayude, porque yo creo que el objetivo suyo y el objetivo nuestro es la salvación. Yo no me imagino que alguien se levante para estar en un devocional como este y de pronto sin alguna proyección. No, yo creería más bien que tú estás en esta mañana porque quieres crecer en Dios, porque quieres que Dios te ayude, porque tú te ves en la gloria y dicen, no Señor, yo no me voy a dejar quitar la bendición. Alabanzas al Señor. Así que qué bueno que nosotros en esta mañana podamos tener vidas transparentes delante de Dios, vidas honestas, pero que entendamos, hay que decirlo, hay que enseñarlo, que entendamos que no todos piensan como tú y yo, quizás esta mañana estamos pensando. Hay que saberlo, hay que tener claridad y ahora en el estudio de la palabra vas a darte cuenta lo importante que es que nosotros entendamos de que todos los que vemos en la iglesia no tienen la misma visión. Alabanzas al Señor. Entonces le dice al Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice, pero tú eres rico. Le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, habían personas, y ya contextualizando un poco lo que el ángel de la iglesia en Esmirna estaba experimentando, era que habían personas que ellos se consideraban especiales, que ellos se consideraban que ellos pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo, en este caso dice que dicen ser judíos. Y entonces como judíos ellos se veían con una cantidad de privilegios y de cierto que los tenían. Sin embargo, esa posición de judíos les llevaba a ellos a blasfemar a la iglesia del Señor, a menospreciarla. Muchos no tenían el conocimiento de la verdad. Y entonces, por lo tanto, obviamente, se levantaban contra la iglesia. Y era, digo nuevamente, era lo que el ángel de la iglesia en Esmirna estaba experimentando. Sin embargo, lo que dice el Señor es que ellos, aunque decían ser judíos, quizás de labios ellos decían serlo. Sin embargo, en su naturaleza, digámoslo, espiritual, no lo eran. Y entonces, y fue algo muy similar a lo que el Señor Jesucristo experimentó cuando, estando rodeado de judíos, les digo, vea, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes las obras de Abraham harían, pero ustedes están haciendo obras que no corresponden a esa descendencia de ese gran hombre de la fe. Alabanzas al Señor. Entonces aquí les está diciendo el Señor, ellos dicen ser judíos, pero no lo son. Antes les dicen,
sino que son ¿qué? Dice sinagoga de Satanás. Y esto realmente es algo grave. Quiero hablar un poco acerca de las apariencias. Y estaba mirando y quiero traer lo que dice el diccionario acerca del aparentar. Dice que aparentar es representar, y algo que miré allí fue que, o hacer creer algo. O sea, quien aparenta algo es porque él desea hacer creer algo, dice especialmente un sentimiento, o un estado, o una cualidad. Alguien aparenta tener una cualidad, pero que dice que no es verdad, o sea, que no la tiene de verdad. Y lo hace ¿cómo? A través de palabras, a través de gestos o a través de acciones. Entonces vemos que hay personas queriendo aparentar ser hijos de Dios, queriendo, y no porque no lo puedan ser. Vean, lo triste de esto es que la persona puede ser un hijo de Dios, puede serlo, tiene la oportunidad. Si esta mañana tú no eres cristiano, si esta mañana tú no eres un hijo de Dios, yo te digo, la verdad, tienes la oportunidad en este día de ser un hijo de Dios. Sin embargo, de quienes quiero hablar o de lo que quiero hablar esta mañana es de aquellos que teniendo la oportunidad de ser verdaderamente un hijo de Dios, más bien entra es como aparentar. Y entonces la preocupación más es como querer mostrar, y dice a través de palabras, a través de gestos o a través de acciones. Dice algo que no es verdad, algo que realmente no tiene. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces estaba mirando que dice la palabra de Dios, y esto es algo que hay que saberlo, es que uno de los ataques que experimenta un verdadero hijo de Dios, escúchame bien esta mañana, uno de los ataques que experimenta un verdadero hijo de Dios, muchas veces viene precisamente, es de aquellos que aparentan ser lo que no son. Bendito sea el Señor. Y por eso yo te digo, esta enseñanza en esta mañana es de suma importancia. Ojalá de verdad podamos entender, porque esto te puede ayudar a librarte de una caída, de que alguien te haga tropezar. Uno ve creyentes que en un tiempo estuvieron en la iglesia, que en un tiempo le sirvieron al Señor, que en un tiempo fueron instrumentos allí en las manos de Dios, personas que fueron de bendición. Sin embargo, alguien les hizo caer, alguien les hizo tropezar. ¿Cuántas veces hablamos con personas que están apartadas? Y ellos le dicen a uno, le dicen, hermano, no, yo de verdad estaba buscando de Dios. Yo, muy sinceramente, mi anhelo era, yo le servía a Dios con esfuerzo, con dedicación, con entrega. Sin embargo, algunos tienen que decir, hermano, pero mire que en la iglesia me sucedió esto. Y entonces, y la persona no estaba preparada. Como que eso no lo había imaginado, como que eso no estaba en el presupuesto. Bendito sea el Señor, y por eso es importante que nosotros entendamos, y por eso le decía que bueno que podamos compartir esta palabra en esta mañana. Quiero compartirles un verso en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 11. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 25. Mira la palabra, dice el apóstol, dice, 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y dice el verso 26,
Dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos. Dice, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles. Dice, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y cierra allí esta pequeña lista diciendo, peligros entre falsos hermanos. Alabanzas a Dios. Entonces, está haciendo el recuento el apóstol de lo que ha vivido, de cómo ha sido su batallar. Bendito sea el Señor. Y él tiene que decir, claro, yo he tenido que padecer, y menciona naufragios, y menciona persecución, y menciona golpes. Sin embargo, en toda aquella lista, tiene que decir peligros entre falsos hermanos. Y entonces, de verdad, hermano, que esto nosotros no podemos pasarlo por alto. Y estaba viendo algo que es interesante, y es que el apóstol dice peligros, escúchame bien, peligros entre falsos hermanos. Y de allí surge una pregunta, que era la que yo me hacía en el momento de sacar esta enseñanza, y que yo quisiera en esta mañana compartirla con ustedes, y ojalá me puedas ayudar. Puedas quizás allí en los comentarios colocarme la respuesta que tú consideras apropiada. La pregunta es, ¿por qué consideraba el apóstol Pablo peligrosos, escúchame bien, peligrosos a los falsos hermanos? ¿Por qué consideraba? ¿Por qué él tiene que decir, vea, peligros entre falsos hermanos? De allí surge la pregunta. ¿Por qué razón el apóstol considera a aquellos que viven según la apariencia? ¿Por qué los considera peligrosos? Alabanzas a Dios. ¿Cuál es el peligro que se puede correr con aquellos que viven una vida de apariencia? Gloria al Señor Jesucristo. Y qué bueno que al mirarlo en esta mañana, podamos nosotros mismos, porque es fácil a veces mirar al que está de frente, pero a veces es difícil mirarnos. Pero que podamos nosotros en esta mañana mirarnos y entender por qué tenemos que dejar de lado las apariencias. ¿Por qué yo tengo, y ya hablemos de nosotros mismos, por qué yo tengo que ser sincero? ¿Por qué yo tengo que vivir una vida honesta, una vida transparente? Decía, alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque los falsos hermanos son personas peligrosas. Porque el apóstol Pablo les señala y les marca como peligrosos. Entonces, algo que colocaba y quiero sustentarlo aquí por la palabra, es que quienes viven, y escúchame bien esta mañana, quienes viven de apariencias son muy buenos para juzgar a los demás. Escúchalo bien. Quienes viven de apariencias son muy buenos para andar señalando al otro, para andar juzgando, para andar condenando al prójimo. Bendito sea el Señor. Y entonces quisiera, para no dejar esto allí sin un sustento real en las Sagradas Escrituras, quisiera tomar un caso que seguramente usted conoce y conoce muy bien. Y es el caso de alguien que fue, y hay que decirlo también, un gran hombre de Dios. Quiero hablar de David en esta mañana. Y usted dice, hermano, ¿y por qué vas a colocar a alguien que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo lo vas a colocar en este contexto y en este ejemplo? Bueno, sucede que precisamente la palabra de Dios nos muestra lo que le puede suceder a un hombre, y la Biblia es algo muy bonito que tiene la palabra de Dios, es que ella no trata de encubrirle a nadie nada. La palabra de Dios es transparente.
Y si alguien vive para Dios y hace las cosas bien, pues la palabra de Dios lo señala. Pero también cuando el hombre se equivoca, también se muestra, y eso, hermanos, se muestra para que nosotros tengamos muy en cuenta, para que nosotros aprendamos, para que tomemos lecciones, alabanzas al Señor. Y entonces, claro, hay que hablar de David, porque David en algún momento de la historia de su vida fue alguien que se equivocó, alguien que se desvió del camino. Y para mencionar algunas cosas, dice la palabra de Dios que él había cometido adulterio. Sí, Señor, alguna vez se quedó viendo por allí a una mujer, la deseó en su corazón. Siendo el rey, tiene la autoridad, hace lo que quiere. Y entonces la manda a llamar, la manda a traer, comete adulterio. Y una vez ha cometido adulterio, luego se da cuenta de que la mujer ha quedado embarazada y que su esposo andaba en la guerra. Lo hace llamar, dice, no, yo voy a tratar de tapar esto de alguna manera. Lo hace llamar, oiga, se muestra amigo del hombre allí. Lo llama, lo hace traer al palacio, lo emborracha, hermano. Esto realmente uno dice, oye, ¿cómo la palabra de Dios, cómo habla de todas estas cosas y en esto realmente hasta en detalle? Oiga, lo emborrachó y luego que lo emborrachó le digo, bueno, vaya y duerma con su mujer allá. Y él pensó que iba a tapar y que aquel hombre iba a tomar a ese hijo como suyo. Sin embargo, ese hombre le resultó más justo que el mismo rey. Y el hombre dijo, no, yo no voy a ir. Dijo, ¿cómo así? ¿Cómo voy a dormir con mi mujer sabiendo que en ese momento el ejército estaba ya en batalla y sus compañeros estaban allá en la guerra? Y él dice, ¿yo cómo voy a hacerlo? Bendito sea el Señor Jesús. Y bueno, ante esto, ¿qué hizo David? Escribió una carta y se la envió al general del ejército y con el mismo hombre le dijo, bueno, llévele esta carta. Y lo que él no sabía es que la carta que él llevaba era la sentencia de muerte para él mismo. Así que estamos viendo a alguien que en algún momento se desvió, que a pesar de que fue un gran hombre de Dios, un hombre muy usado, un hombre muy lleno del poder de Dios. Sin embargo, desafortunadamente, hermano, y esto qué bueno nosotros entenderlo, e incluso comprender, a veces es muy fácil señalar a alguien allá, al otro allá. Sin embargo, hermano, qué bueno entender que el que se descuida, hermano, que el que se descuida, un pequeño descuido, nos puede llevar a cometer locuras, alabanzas a Dios. Y entonces, así fue como aquel hombre, dice que en la carta, dice, bueno, colóquenlo de frente allá para que el enemigo lo mate, así de sencillo. Así fue como aquel hombre murió. Y bueno, David aparentemente solucionó el problema. La idea era solucionarlo, ya quedó solucionado. Entonces ahora sí trajo la mujer, la tomó como su esposa. Su pecado lo encubrió. Yo no sé, tal vez alguien allí de la corte se enteraría. Alguien supo, pero es el rey. Y al rey, ¿quién le dice? Es el rey, él es el que manda. Sin embargo, hay algo muy curioso. Y ahí vamos a llegar en esta mañana. Y es que dice en el segundo libro de Samuel, vamos a tomarlo por aquí y vamos a ponerlo en pantalla. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el verso 1, vamos a ponerlo por allí. Dice que en un momento, o sea, en medio de esa historia, dice el verso 1, que Jehová envió a Natán a David. Dice, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Dice el verso 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita
que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Dice, y la tenía como a una hija. Dice, y vino uno de camino al hombre rico, al que tenía abundancia. Dice, pero, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Dice, y la preparó para aquel que había venido a él. Alabanza, le cuenta una historia. Esto ha sucedido, le dice Natán a David, un hombre con muchas ovejas, un hombre que tiene una. Pero ese que tiene en abundancia viene y le roba y le mata, le sacrifica la de aquel que solo tenía una. Bendito sea el Señor. Y lo curioso de esto lo vemos en el verso 5. Pongámosle un poquito de tamaño. Dice, mire lo que dice la palabra. Mire cómo se da esto. Dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera. Pero se encendió ¿contra quién? Dice, se encendió contra aquel hombre. O sea, a David le están hablando de un hombre. Él no sabe quién es, él no sabe cómo se llama. Lo cierto es que David, cuando le cuentan esto de ese hombre rico, dice, no, esto yo no lo voy a soportar. Eso yo no puedo permitirlo en mi reino. Oiga, y se levanta como con esa ira y dice, pero ¿cómo así? Dice que, y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, le dijo, vea, vive Jehová. Aleluya. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oiga, él está viendo esto y dice, ¿cómo puede haber en mi reino gente tan mala? ¿Cómo puede haber en mi reino gente tan pecadora? Y estamos hablando de una oveja. No estamos hablando ni siquiera del que el hombre pobre fue asesinado. Eso no se mencionó. Simplemente se mencionó era de que había tomado la oveja del pobre, pero no se mencionó lo otro. Pero esto para el rey era suficiente y él señala y dice, ese hombre del que me estás hablando es un hombre digno de muerte. Bendito sea el Señor, incluso él hasta muy espiritual. Vive Jehová. Mírelo, cualquiera dice, el rey. No, este hombre sí es de Dios. Este hombre sí es un santo, vea, no alabado sea Dios, vive Dios. No, ¿cómo va a existir hombres tan malos en la tierra? ¿Sabe que por eso les decía que cuando una persona está viviendo de apariencias, ve, hermanos, somos muy fáciles para señalar al otro, para condenar, para acusar, e incluso el juicio, y escúchame bien, con el que condenamos a los demás. Vean, nosotros de eso no se toma ni un poquito muchas veces para sí mismo. Bendito sea el Señor. No, el que tal hizo, dice que se encendió en ira contra aquel hombre. Dice el que tal hizo, ¿cuál es la sentencia? Dice, ese es digno de muerte. Alabanzas a Dios. Yo no sé si él dijo, aquí voy a aparentarle a Natán. Natán va a salir diciendo, no, el rey sí que es, no, el rey es un hombre muy santo, muy justo. Alabanzas a Dios. Pero estaba tratando era de engañar no solamente al hombre de Dios, estaba tratando de engañar al mismo Dios que había enviado a Natán con ese mensaje para el rey. Bendito sea el Señor. Tal vez el rey dijo a Natán, eso nadie le ha contado, pero es que el hombre de Dios no necesita que el otro le cuente. No, él lo que necesita es ir y meterse en la presencia de Dios, y ya Dios se encarga de mostrarle. Bendito sea el Señor.
Pero mira lo que dice el verso 6, porque allí no termina. Dice, y debe pagar la cordera cuatro tantos. Dice, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Alabanzas al Señor. Dice, no. ¿Cómo no va a tener misericordia? ¿Cómo va a ser tan injusto? Dice, tiene que pagarla, tiene que devolverla. Pero fuera de eso tiene que pagar 4 tantos más. Dice, porque hizo tal cosa, dice, y no tuvo misericordia. Ve, hermano, ¿cuántas veces nosotros vemos gente así en la iglesia? Personas que muestran como la apariencia de la santidad, que muestran la apariencia del temor. Sin embargo, son crueles con los demás. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido que luego del pasar del tiempo se destapan cosas, se descubren cosas y parecía que nadie se iba a dar cuenta? Pero cuando nos enteramos, aquel que era tan cruel para señalar al prójimo, a su hermano allá en la iglesia, lo que él hacía era peor. La condición en la que él andaba, no, vergonzosa completamente. Alabanzas al Señor. Y entonces le dice, ya en el verso 6, en el verso 7, perdón, ya entonces Natán le dice, bueno, qué bien que ha juzgado. Muy bien, aquel hombre digno de muerte, bien, ha juzgado rectamente, rey. Pero mire lo que le dicen. Le dice, entonces dijo Natán a David, le dijo, vea, tú eres aquel hombre. De quien yo estoy hablando es de ti. Alabanzas a Dios. A quien yo estoy mencionando, a quien estamos señalando es a ti, oh rey. Y le dice, vea, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dice, vea, yo te ungí por rey y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Dice, además te di la casa de Israel y de Judá. Dice, vea, dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, si usted de pronto sentía que no estaba satisfecho, le dice, vea, Dios te habría dado mucho más. Y le dice el verso 9, mira esta palabra. Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dice, vea, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vean lo grave. Por eso le decía, en la historia no se habla de que habían asesinado aquí al dueño de la corderita. No, Señor. Vea, lo que David había hecho era mucho más grave, pero a pesar de él vivir en ese pecado, a pesar de eso, tenía la valentía para señalar, tenía la valentía para pararse como rey y mostrarse como justo, como santo delante de todos. Alabanzas a Dios. Y entonces estaba escribiendo por acá, déjenme compartirles esta mañana. Muchas veces el que más mal anda, escúchalo bien, esto no es muy bonito, pero muchas veces el que más mal anda es el que más condena, es el que más señala, es el que más critican, es el que actúa con mayor severidad. Alabanzas a Dios. Y entonces la persona se justifica y dice, no, lo que pasa es que a mí me gustan las cosas, pero bien hechas. Es que yo soy exigente y entonces, y si el pastor allá llegó a predicar y no tenía la corbata, no, eso le falta, ¿cómo se le ocurre? Si llegó con una camisa manga, no, y cómo, oiga, y se pega de detalles. Y está mirando al otro y está mirando y todo. Dice, y mi hermano lo citaba también esta semana en la enseñanza.
Y tú que le predicas a otro, dice la escritora a los Romanos, el apóstol Pablo, dice, ¿no te predicas a ti mismo? Oiga, ¿cómo le enseñas? ¿Cómo quieres predicarle a otros cuando tu vida está en peores condiciones? Pero está señalando el que hizo, no es digno de muerte, que se arrepienta. Pastor, ¿por qué no lo suspende? Pastor, ¿por qué no le quita el cargo? Pastor, pero usted, ¿cómo tiene gente así en la iglesia? Alabanzas a Dios. Hermano, qué bueno, por eso el apóstol Pablo decía, peligro entre falsos hermanos. Hermano, porque esa clase de creyentes son peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos llegan a la iglesia y realmente muchas veces no le importa que el hermano se aparte. Entonces no le importa, y algunos hasta les escuchamos decir, menos mal que se fue de la iglesia. Menos mal, y algunos allá dicen, y Dios me usó porque él era un falso aquí, estaba infiltrado, y Dios me usó. Y yo le dije, y más bien le dije, bueno, se va a consagrar o váyase para el mundo. Y se fue para el mundo, no era de Dios, y Dios me usó. Y yo te digo, y disculpa que lo diga tan fuerte, ¿cuál que Dios te usó? El que lo usó fue el diablo, se convirtió más bien, fue en un instrumento de Satanás. Los hijos de Dios, el que le sirve a Dios de verdad, lo que hace es extenderle la mano al que está caído. Lo que busca es ayudar al débil, orar si es necesario dar un consejo, alabanzas al Señor. Sin embargo, la persona se jacta, se llena de soberbia ya creyéndose algo que no es, alabanzas a Dios. Hay hombres de Dios a los que les hace daño, escúchame bien esta mañana. Escúchame bien esta mañana. Hay hombres de Dios, mira cómo lo digo. Hay hombres de Dios a los que le hace daño los cargos. Lamentablemente, ¿verdad? Personas que llegan a la iglesia, le entregan su vida a Dios, crecen rápidamente en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo bonito que contar. Hay una experiencia maravillosa, hay una experiencia de salvación. Y entonces Dios comienza a abrirles espacio en la iglesia para que sirvan. Y vienen los cargos. Pero allí es donde digo, a algunos les hace daño los cargos. ¿Cuántas veces conocemos, hermanos, que parece que el día que le entregaron el cargo, le quitaron la humildad? Ese día parece que le dijeron, bueno, te doy este cargo y entrégame la humildad, entrégame la sencillez, alabanzas a Dios. Y entonces se convierten ya en personas allí, decimos, muy crecidos, muy arrogantes, muy soberbios. Alabanzas al Señor. Para muchos también es un problema el ser reconocidos. Cuando empiezan allá en la iglesia, que los pastores vecinos, por favor, pastor, déjenos ir al hermano tal a predicar a la iglesia. Es que ese hermano predica muy bueno. Y entonces ya el hermanito ve que lo invitan y que va, que viene. Oiga, y eso como que esa, no sé, decir fama, no creo. Más bien ese reconocimiento. El que los comités siempre, no, invitemos al hermano tal, Dios lo usa de una manera muy bonita. Vea cuántas veces eso a la persona termina haciéndole daño. Como ya empieza a llenarse de soberbia y a mirar al otro y a menospreciarlo. Y entonces yo predico mejor, o si de pronto canta, pues yo canto mejor. Vea que a mí es al que más me invitan y siempre dicen que quieren que sea yo. Es que soy yo. Bendito sea el Señor. Qué triste, ¿cierto? El tener autoridad a muchos hombres de Dios les hace daño. Escúchame esto. A muchos hombres de Dios les hace daño el tener autoridad. Yo estaba, mientras sacaba esta enseñanza, recordaba algo, dije, voy a compartírselo a ustedes.
La primera vez que me monté en una moto, la primera vez alguien me dijo, vea, móntese. Yo manejaba cicla cuando eso. Dijo, móntese ahí, hágale que eso es igual. Y yo recuerdo que yo me subí en esa moto y contento. Y eso yo aceleraba en esa moto, oiga, y por donde yo le indicaba, ella se iba. Oiga, y ya no era como la otra que tenía que hacer esfuerzo, no, eso era suavecito. Pero por allá me impulsé demasiado y en una curva esa moto no me hizo caso y me sacó de la carretera. Oiga, y yo estaba mirando cómo hay algo similar aquí. Hermano, cómo la autoridad muchas veces nos hace daño. Cuando la persona dice es que pues yo soy el que mando, dicen algunos allá. Y entonces al que le dan el cargo de pastor, y tú dices que vea, le digo al otro que venga y viene, y el otro suspendido y queda suspendido. Me hacen caso. Cito las directivas, vienen, oiga, y eso comienza como a llenar la persona de soberbia, de grandeza. Incluso en el mismo ministerio, algunos empiezan a tener cargos allá y en la medida que van creciendo, yo no sé con qué se inflan. Alabanzas a Dios, no creo que sea la presencia de Dios. Discúlpame esta mañana, es un mensaje un poquito fuerte. No creo que sea la gloria de Dios. Pero se van inflando. Y oiga, y esto realmente hace daño. Y hoy en día, hermano, tenemos hermanos que en un tiempo tenían esa autoridad, que en un tiempo hasta Dios les usó de una manera muy especial y lamentablemente muchos hoy en día ya no están en el ministerio. Ya no les sirven al Señor. Yo recuerdo particularmente el caso de un pastor, de un superior, que alguna vez llegué y le encontré en una tienda sentado y realmente, hermano, fue tanta, digamos, como la tristeza, fue como tanto el dolor de ver allí a este hombre confundido. Como que no sabe ya qué hacer, como que ya me tumbaron de esa nube en la que andaba. Oiga, y ahora todo se perdió. Y alguien dirá, hermano, y usted se alegra. Le digo, no, señora. Y usted no me venga a traer noticias de que el fulano de tal cayó y que vea y que gracias a Dios, porque la verdad, yo no doy gracias al Señor por eso. Doy gracias porque alguien se arrepienta, sí, Señor. Si quiero que el que anda mal se arrepienta, claro, para eso predicamos. Pero realmente, hermano, a uno le duele. ¿Por qué? Porque ese no tenía que haber sido el final. Había podido ser diferente. Bendito sea el Señor. Sin embargo, la persona muchas veces, digo, aún al hombre de Dios le hace daño todo esto. El tener autoridad. Y ¿por qué no decirlo también? Las bendiciones de Dios. Y antes, cuando andaba allí a pie o cuando andaba en una cicla, era muy humilde, muy sencillo. Y ahora que Dios te ha bendecido, andas en buen carro, ya ni saludas igual, ya ni te portas igual. Oiga, ¿y qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios te bendijo. ¿Y acaso la bendición de Dios es para que te creas más que otros? No, Señor. Alabanzas a Dios. Ve, hermano, hay creyentes, escúchame bien, hay creyentes que le temen al uno, le temen al otro. Y cuidadito, vea qué miedo con fulano de tal. Yo le quiero decir, hermano, esta mañana, que en la iglesia del Señor, todos los que estamos, creyentes, cantantes, predicadores, pastores, directivos, el que sea, todo el que está en la iglesia, nosotros estamos es por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Hermano, qué bueno entenderlo. Yo no sé, algunos no lo entienden. Hay quienes creen que Dios los llamó porque no eran los mejores y Dios lo trajo y le dijo, yo quiero que usted sea el Señor de la iglesia. Yo quiero que usted sea el Dios de la iglesia.
No, 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 bájate de la nube o que aquella persona se baje de la nube. Si nosotros estamos en la iglesia, estamos por la misericordia de Dios. Si tienes un cargo, si tienes una posición, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado autoridad, no te la ha dado porque seas el mejor, no te la ha dado por otra cosa, sino porque Dios es misericordioso. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. No debemos olvidarlo, coloqué por aquí, que la gloria es para Dios, aleluya. No debemos olvidar que la gloria es para Dios, que nosotros somos pasajeros. Nosotros somos pasajeros. Yo decía estos días, gracias a Dios, el Señor a mi hermano Ignacio y a mí nos ha permitido hacer este trabajo aquí a través de las redes. Gracias a Dios nos ha bendecido el Señor. Sin embargo, nosotros no somos eternos y por eso aquí llegan predicadores, aquí vienen pastores. ¿Por qué? Porque el día que nosotros no estemos, ellos son los que van a continuar esta tarea. Si el Señor no viene por la iglesia, si continuamos aquí y de pronto ya nosotros, el Señor nos llama a su presencia, otros tienen que seguir predicando, otros tienen que seguir llevando este mensaje de salvación. Aquí por eso no andamos buscando fama y reconocimiento no, somos pasajeros. Somos pasajeros. Mire que Algoro decía, llevaba días aquí sin predicar y dése cuenta, esto es igual. Aquí Dios nos siguió bendiciendo, grandes predicadores, grandes enseñanzas. Hermano, así es en la iglesia. Hay quienes se creen allá en la iglesia que no, que la iglesia crece es por ellos. Y algunos dicen, es que hermano, me entregaron tantos y vea los que tengo ya. Me entregaron una capilla pequeñita y tengo una iglesia grande. Y yo pregunto, ¿y qué? ¿Y fuiste tú? No, pues no fui yo. Ah, bueno, entonces quítate, hazte al lado y deja que el que realmente ha estado allí detrás, el que está aquí detrás de estas transmisiones, no soy yo, es la gloria de Dios. Es Dios el que ha estado impulsándonos para todo esto. Es Dios el que nos ha estado dando la palabra. Es Dios el que nos está dando la unción para llevar este mensaje. Aquí nos toca hacernos a un lado y dejar que Él reciba la gloria. Yo le digo como predicador, yo me gozo mucho. Me pongo yo a estudiar y Dios cómo me da. Y esta semana mi hermano estaba aquí predicando y yo estaba contento y hablábamos con él y decíamos, bueno, el Señor ahí está dando palabra. Hermano, gracias a Dios. Pero esto no es porque seamos muy inteligentes, eso es porque Dios te ama, eso es porque Dios es bueno. Y Dios dice, bueno, para que Jairo no vaya a salir con cualquier mensaje, entonces coge y nos da palabra para que tengamos palabra para la iglesia, palabra para el pueblo. Alabanzas a Dios. Pero en la vida debemos de hacernos a un lado y dejar que Él sea el que reciba la gloria. Alabanzas a Dios, entender que nosotros somos pasajeros, que el único eterno es el Señor. Él es el único eterno, es el que permanece, aleluya, es el que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alabanzas al Señor. Los líderes debemos de saber, y yo creo, bueno, ya estamos terminando porque no alcanzo a manejar la segunda parte en el día de hoy. Pero los líderes debemos saber que los creyentes no nos sirven a nosotros. Escúchame bien. Pareciera que sí porque el que dirige dice, hermano, venga, hágame esto acá. Y usted que está allá, venga, y pareciera ser que nos sirven, pero escúchame bien, no es a ti al que sirven, no es a mí a quien están sirviendo. Si el hombre de Dios allá, el que sirve es obediente al pastor, es obediente al líder, el mismo pastor es obediente al supervisor. Entender, no es al hombre al que le hace caso, no es al hombre al que le sirve, es a Dios al que le estamos sirviendo.
Alabanzas al Señor, y qué bueno, mi hermano, mi hermana, esta mañana, que tú lo puedas entender también. Por eso no te dejes sacar de la iglesia por alguien que anda crecidito por allí, que aquellas personas en algún momento, hermano, en algún momento, la condición de ellos, el Señor llega y dice, no, yo ya voy a limpiar, y hay momentos donde Dios hace limpieza aquí en la iglesia. Pero lo importante es que tú te sostengas. Lo importante es que tú te mantengas. Lo importante es que tú sigas firme en el Señor. Que no te dejes mover por nada. Que no te dejes mover por nadie. Bendito sea el Señor Jesucristo. Oiga, y qué triste, y lo pensé. Qué triste que tú dejes de servirle a Dios. Y que tú digas, no, yo ya no le sirvo a Dios. Miren, y hay quienes le dicen, hermano, es que mi pastor, es que viera lo que me hizo el pastor, viera lo que me hizo el líder de jóvenes, viera lo que me hizo allá el actor, viera cómo me trató. Y le dicen a uno como para que uno les ayude, hermano, ¿usted cómo considera? Cierto que él está mal, y puede ser que sí, pero ¿sabe qué sería lo triste? Que esa persona que te está sacando de la iglesia, que esa persona se arrepienta. Eso sería muy triste. Que ella se arrepienta y que Dios lo perdone, que Dios la perdone, y que en cambio tú sí termines afuera. Y que tú digas, y ese que me sacó, y ese que sirvió de estorbo, y ese que me hizo caer, vea lo que él sí va para la gloria, porque se arrepintió, porque reconoció, porque se dio cuenta. Alguien esta mañana estará diciendo, oye, hermano Jairo, esta palabra está durita, pero pues no me voy a salir de la transmisión porque es lo que necesito. Alguien estará diciendo, hermano, esta palabra la necesitaba escuchar. Y qué bueno, y gracias a Dios, y que esa persona diga, me arrepiento. Que ese hombre de Dios dijo David, de verdad, dijo, he pecado, tuvo que confesar. Tuvo que abrir su boca y decir, de verdad soy un hipócrita, de verdad vea cómo condeno, de verdad vea cómo señalo, y mi condición es peor. Alabanzas a Dios, queriendo engañar a Natán aquí, queriendo que interesa tanto los hombres, cuando a Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. David tiene que decir, he pecado contra Dios, estoy haciendo las cosas mal. Alabanzas a Dios, qué bueno que alguien esta mañana pueda decir, hermano, ayúdeme, oren por mí, estoy mal. Estoy viviendo mal, lo que estoy haciendo no está bien. Alabanzas a Dios. Yo quiero volver a ser ese que un día llegó a la iglesia y que con lágrimas allá en el altar le entregó la vida al Señor. Alguien que diga esta mañana, hermano, yo quiero volver a tener esa sencillez en mi vida. Yo quiero volver a tener esa humildad con la cual le servía a Dios, y como para mí, incluso cuando me pedían que cantara un coro allí en la iglesia, lo hacía con tanto amor y con tanta devoción. Y hoy me enojo si no me invitan a predicar, hoy me enojo si no me dan un cargo en la iglesia, cuando en un principio hasta si me ponían a barrer el salón, lo hacía con gozo, y mientras barría estaba alabando a Dios y estaba dándole gracias al Señor por el ser tan bueno para conmigo, de saber que yo no siendo nada, que yo no siendo nadie, el Señor me había traído a la iglesia. Pero hoy, cuando me toca servir, en vez de tener alabanzas para Dios, lo que ando es renegando, lo que ando es diciendo, ¿y por qué no mandan a otro? ¿Y por qué no ponen a otro? ¿Y por qué siempre conmigo? Oiga, qué bueno que esta mañana podamos entender la misericordia de Dios para con nosotros, y podamos decirle, Señor, ayúdanos.
Señor, ayúdanos, Señor, ayúdame de verdad a volver a ser como al principio. Ayúdame, Señor, de verdad. Yo quiero ser ese hombre santo, ese hombre temeroso, ese hombre que te dé la gloria. Alabanzas a Dios, como dijo Juan, que yo mengüe, pero que Él crezca. Pero yo más bien he venido sacando a Dios de mi vida y he venido creciendo. Ha venido creciendo mi ministerio, mi talento. Hoy en día reconocen más lo que soy yo que lo que es el Dios que yo tengo. ¿Por qué no volver a hablar de Dios, del Dios que nos ha salvado, del Dios que nos ha dado vida? ¿Por qué no volver a predicar con lágrimas en los ojos, diciendo: Dios ha tenido misericordia de mí y así quiere tener de ti también? Alabanzas a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Qué buena palabra que Dios nos ha regalado en esta mañana. Qué bueno que Dios, qué bueno que Dios. Yo quisiera invitarle, hermano, no sé cómo estás. No sé si algo allí en la iglesia te está sucediendo. No sé si de pronto alguien te está alejando del Señor. No sé si de pronto ya no le sirves a Dios y te justificas y señalas y dices que yo de verdad, muy sinceramente le quiero servir, pero mira lo que me pasa en la iglesia. Mire cómo me critica, mira esto. Qué bueno que esta mañana podamos decir no. Vamos a seguir adelante, vamos a continuar, vamos a servirle a Dios a pesar de las dificultades, dijo el apóstol, a pesar de los de mi nación, a pesar de los gentiles, a pesar de los peligros, a pesar de los azotes, a pesar de los falsos hermanos, pero vamos a servirle a Dios, vamos a continuar adelante en el camino del Señor.